7:32 de la mañana y a esta hora quiero darle la bienvenida a José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos, analista político que ya nos acompaña. Qué gusto que estés con nosotros. Buenos días, José. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación y también buenos días a toda la audiencia de Teleamazonas. Bueno, empezar analizando lo que está pasando en cuanto a las mesas de diálogo, José. No han dicho que arrancan con, y lo han demostrado así, con una aparente intención de llegar a estos acuerdos, ya encontrando algunas similitudes, pero definitivamente con dificultades para ponerse, valga la redundancia, de acuerdo en un tema, por ejemplo, tan sensible como la focalización de subsidios. Pero ante eso, te he leído estos días como un poco escéptico, más bien pronosticando que pudieran no llegar a ningún lado. ¿Por qué piensas que pudiera haber intenciones de sabotear este proceso? Bueno, Liz, primero, en efecto, hay que celebrar que la gente esté sentada, las partes estén sentadas, que estén debatiendo, que haya unos mediadores que ojalá hagan su trabajo, que lo hagan en forma disciplinada, sin dejar que las partes se salgan de alguna manera de los puntos de acuerdo y de los plazos, sobre todo, que no lleguen nuevas reivindicaciones a la mesa, que no lleguen nuevos invitados a la mesa, etcétera, porque todo eso podría complicar el diálogo. Ahora sí, bueno, hay que mirar este acuerdo, esta posibilidad de acuerdo, también haciendo alertas sobre efectivamente lo que podría ocurrir si es que precisamente las condiciones que acabo de describir no se cumplen. Y si las partes empiezan, como hemos visto, como arrancaron, con el señor Issa ya amenazando de irse de la mesa si el presidente de la República no revisaba su opinión o su información sobre quién pudo financiar todo este paro. Entonces, me parece que, Liz, hay que mirar las cosas en en los dos puntos, digamos. Uno, celebrar que estén sentados y dos, hacer alertas para justamente pensar que las partes se sometan a lo que han acordado y avancen y efectivamente lleguen a resultados. Por ahí entonces vital el papel de los mediadores y quizás también de ese apoyo que tengan técnico en la parte de la academia que está presente para más bien encauzar y lograr lo que se espera de estos 90 días de diálogos. Sí, justo, es fundamental, Liz, y quizá muchas personas no se den cuenta de lo fundamental que es el papel de los mediadores, precisamente para hacer que no empiecen a complicarse. Ha habido, Liz, en otras partes, debates y acuerdos sobre estos temas. Y lo que se ha notado precisamente es que en la mesa, ¿no? Cuando se habla de temas, por ejemplo, estructurales, pues hablar de temas estructurales está bien, si es que a eso se le pone un contexto y el contexto llama a la sensatez, a la lucidez, a la realidad, a mirar las cosas que en efecto, los datos que en efecto son de la realidad y que no parten de los deseos. Pero cuando se habla de estos temas estructurales también se puede llegar al otro punto, y es empezar a decir, bueno, si hay pobreza es porque, y empecemos con todas las, digamos, todas las condiciones que pondría la contraparte para decir, ok, si queremos solucionar este problema, tenemos que solucionar también todos estos otros. Y ahí es donde se puede complicar la negociación. Por eso es importante que bien que se mire el contexto, bien que las partes hayan acordado plazos, hayan acordado temas, los mediadores estén ahí para calibrar, para medir, para hacer que las partes sean sensatas y que esto no se desborde, porque si no, en un tema estructural, Liz, se pueden ver muchísimos temas que anteceden o que tienen que ver con la solución de un problema. Pero José, lo cierto es que la incertidumbre también permanente y eso es por las respuestas que faltan por darse, ¿no? Después de 18 días de paro, como ya lo mencionaba el presidente Guillermo Lasso, señalando al narcotráfico como medio de financiamiento de esas movilizaciones, hay una respuesta ahí que dar, quiénes, en base a qué investigación, qué es lo que determina, quizás nombres y apellidos también, pero por otro lado el movimiento indígena sin responder tampoco concretamente cómo se financiaron esos 18 días de paro.
Ese es un punto, Liz, que no hará parte de las mesas y enhorabuena que no haga parte de las mesas porque sería empantanar todo el diálogo. Pero es un punto que a la sociedad le interesa. Al señor Isa le molestó lo que dijo el presidente de la República, pero no ha habido respuestas convincentes de la parte de la CONAIE, de la FEINE, de la CONFENIAIE sobre, bueno, y cómo fue que se dieron esas manifestaciones con esas movilizaciones en el país. Algunos han querido decir que, bueno, eso es parte de las mingas campesinas y que fueron una suerte de sopas populares lo que hicieron que les ayudaran. No, no es convincente, para nada. Tenemos solo en Quito, Liz, unas 20,000 personas que entraron y salieron en camiones, en vehículos, camiones pequeños, ¿no? Que los trajeron. Y eso solo en Quito. Las movilizaciones, el hecho de que estas personas no hayan trabajado prácticamente 20 días, bueno, del sustento de estas personas en el campo, ¿dónde está? ¿Quién aseguró eso? ¿Y quién aseguró la movilización en todo el país, Liz? Porque no estamos hablando solo de Quito. Y en todo el país hubo movilizaciones, bueno, en la Sierra Central, en Cuenca, en Azuay, en Cañar, es decir, hubo muchísimas regiones donde hubo manifestaciones y donde los manifestantes estuvieron activos y estuvieron presentes. Bueno, eso cuesta mucho dinero. Bueno, ahí el señor Isa, en vez de estar bravo con lo que dijo el presidente, debería sensatamente mostrar las cuentas y decir cómo fue que se financió o se financiaron esas movilizaciones. Es que precisamente parecería que para no empantanar esos diálogos, ese tema quedará pospuesto y siempre con una respuesta pendiente. Y mientras eso se da por un lado en materia del gobierno, lo que pasa en la Asamblea también, José, no, dentro de los próximos días tendrían que ya estar ocupados la primera y segunda vicepresidencia, va a haber una reestructuración con una nueva mayoría que se impone. El CAL también tendría nuevos integrantes, a las finales aquellos partidos que no tuvieron representación lo tendrán. ¿Y hacia dónde va este legislativo que no logró destituir a Guillermo Lasso a través de esa nueva mayoría, pero sí quedar conformada, dar paso a una conformación de la Asamblea como quisieron? Liz, solo un apunte sobre la anterior respuesta para completar, y es que ese tema de quién pagó lo tiene que investigar la Fiscalía. Ahora, en el punto que tú dices de la Asamblea, bueno, lo que se ve ahí, algunos han salido a decir que esto sí es finalmente la institucionalización de la Asamblea, etcétera, lo han dicho para poder sacar del cargo por ejemplo, a Yesenia Guamaní, la segunda vicepresidenta. Bueno, no es el caso. Estamos viendo, en efecto, como tú dices, una nueva mayoría. Esa mayoría, bueno, tiene básicamente a los correístas de un lado, a Pachacutic, una buena franja de Pachacutic del otro lado, algunos de la izquierda democrática o que fueron de la izquierda democrática, y, por supuesto, también, en este caso, el Partido Social Cristiano. Es una mayoría extraña en el momento que vive el país, porque lo que estamos viviendo es un ataque a la democracia. Lo que hemos visto es unas políticas desestabilizadoras en el país, justo en el momento más álgido, donde hay mayores problemas con el empleo, mayores problemas de salud, mayores problemas de pobreza, de la pobreza crónica y de la desnutrición crónica. Bueno, deberíamos estar como país movilizados alrededor de esos problemas. Y es justo en ese momento donde, bueno, no es extraño de la parte del correísmo y de algunos de Pachacutic, pero sí extraña el Partido Social Cristiano. ¿Acaso no son del establecimiento? ¿Acaso no son gente que dice que son demócratas? Y bueno, ¿qué hacen con los correístas en este momento? Pero, José, ¿y cuál es el papel finalmente de la Asamblea, Liz? Hemos visto que es un papel
absolutamente pobre el que ha tenido la Asamblea Nacional. Pero ¿y cómo hace el gobierno para enfrentar esa nueva mayoría? ¿Le basta quizás con sus cambios de ministros, este nuevo rumbo que toma en ciertos aspectos como la salud y lo económico? ¿Podría jugarse la carta de adelantar una consulta popular? ¿Qué vías ahí tiene? Bueno, Liz, tiene primero el país. El presidente siempre tiene y el gobierno tiene al país. Lo que pasa es que sí y aún con el paro no se ve un gobierno proactivo, un gobierno que proponga, un gobierno que haya salido a decir este es nuestro plan social, como el presidente lo había prometido el 24 de mayo. Y entonces esperaron a que se les venga encima la CONAIE, esperaron y esperan. Es un gobierno que reacciona, no es un gobierno que sea activo, que sea proactivo. Es un gobierno que le gusta gestionar las crisis y no evitar las crisis. Y eso me parece que es grave, porque lo que se ha visto es que el presidente en efecto sí tiene, el presidente sigue teniendo la capacidad de explicar al país, ¿no? Pero no explican. Entonces, de nuevo, si uno junta la situación actual con lo que hay en las mesas de diálogo, da la impresión, Liz, que hay dinero para todo. Y esa es la impresión que genera un gobierno que no da cifras, que no le cuenta al país cómo están las cifras. Y entonces lo que vamos a ver es no una reflexión sobre cómo atacar la pobreza y cómo salir de la pobreza, sino lo que vamos a volver a ver es cómo subsidiar algunos sectores del país que, bueno, puede que tengan necesidad de subsidio temporal, pero ese no debería ser el discurso ante el país. El discurso debería ser: los vamos a subsidiar porque el plan que tenemos es para salir de la pobreza, es en agricultura, en industria, en servicios, etcétera. Entonces, sí me parece, sí, Liz, que hay falta más acción propositiva del gobierno para que no se le vengan las cosas encima y tenga que estar gestionando como estamos viendo en este momento la crisis. Gracias a José Hernández por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas emisión matinal. Muchísimas gracias, José. Un abrazo.